Ponle en récord, pero en la parte de arriba te tiene que salir como un cuadrado que se está grabando. Ya está. Dicen ya está Listo. grabando. Perfecto. Ya, ahora sí, como ya está compartida la pantalla, nosotros estamos en la segunda. En la número 2, por favor. ¿Están mirando la pantalla? No, ahorita no. Hace un ratito sí estábamos. Ahí sí está, perfecto. En la número 2. Gracias. Listo. Ya, entonces, como yo les estaba diciendo, aquí tenemos claramente que el proceso de los primeros auxilios, ahí están las personas, los profesionales de salud mental que tienen que estar a cargo en sí de poder apoyar cuando hay un estado de emergencia, ¿no es cierto? Si llegan personas muy heridas por una erupción volcánica, por un deslave, ustedes como enfermeros van a tener que actuar, ¿no es cierto? Con estos primeros auxilios psicológicos. Y para hacerlo, también se da de acuerdo a circunstancias, qué es lo principal en donde ustedes van a trabajar, ¿sí? Cómo son estas situaciones que pasan en el ambiente, pero va a haber que a futuro los pacientes sigan yendo al hospital porque durante este desarrollo de su vida o durante los periodos que han ido pasando, no han podido gestionar estas emociones y les ha interrumpido en su diario vivir. Entonces vamos a tratar de seguir apoyando en primeros auxilios psicológicos. Cuando la persona esté desbordada en llanto, se sienta muy aludida por la situación, como por ejemplo se entera ese momento que tiene una enfermedad catastrófica como el cáncer, ¿no es cierto? Como SIDA, este tipo de enfermedades, entonces nosotros vamos a tratar de apoyarle, ¿no es cierto? Para que pueda sobreponerse a ese instante en el que está viviendo, ¿sí? Entonces ahí estaban las fases. Rápidamente nos vamos a ir a la segunda, por favor, a la tercera. Listo, entonces, ¿qué es esto de los primeros auxilios psicológicos? Nosotros vemos ahí qué es lo que necesita hacer. Cuando nosotros atendemos emergentemente, vamos a trabajar el nivel emocional de la persona. Si es que está muy alterada físicamente, tal vez se quiera golpear o se jale el cabello o algo, entonces tratamos como de que se pueda detener a no hacerse daño, a que cambie un poquito o que disminuya esta forma negativa de pensar y que su conducta de alguna forma se controle en ese instante. Es decir, hacerle que la persona salga de este estado emocional de shock para que pueda afrontarlo. Entonces, los pasos ustedes los pueden ver ahí. ¿No es cierto? El primer paso va a ser el que yo me voy a presentar. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Mi nombre es, mi profesión es, yo estoy aquí para brindarle apoyo y seguridad. Todavía yo no estoy teniendo un contacto con la persona, pero me estoy presentando. Luego de eso, yo lo que tengo que hacer es proceder a permitirle a la persona a que se exprese, ¿no es cierto? ¿Cómo se siente en este momento? ¿Sí? Se siente cómodo, está incómodo, qué es lo que le preocupa. Entonces yo tengo que abrir mi escucha para saber qué es lo que le está pasando al paciente. Mi tercer paso va a ser, después de haber escuchado qué es lo que está pasando, tratar de hacer una contención emocional. ¿Cómo va mi contención emocional? Voy a tratar de ayudarle a que se regule. ¿Cómo? Le brindo información de lo que le está pasando, le oriento y le digo, a ver, en este momento estamos en Quito, ¿qué día es hoy, señor, señora, tal día? ¿Cómo se llama usted? Porque yo quiero saber si la persona está muy inconsciente, más allá de lo que está viviendo, o si está un poco en la realidad. ¿De acuerdo? Entonces le digo, estoy en este espacio, pasó tal cosa, no se preocupe, aquí estamos nosotros para apoyarle. Si se muestra agresivo, no me voy a tratar de contenerle, pero trato de alguna forma de darle esto de que respire, de que le entendemos, de que cómo usted reaccionaría o cómo quisiera que alguien reaccione cuando usted está como en shock.
Entonces, en ese momento también tengo que poner a pensar las palabras adecuadas que tengo que utilizar para que la persona se pueda calmar y pueda aceptar y adaptarse a lo que está pasando de la realidad. El cuarto paso va a ser recoger toda la información, ¿no es cierto? Pausada, dónde estaba, qué pasó, si perdió un familiar, qué ocurrió, toda la información. Luego de eso yo voy a tratar de darle una asistencia, es decir, que aparte de que yo le estoy brindando la información de lo que está ocurriendo, ¿sí? Yo voy a tratar de calmar esta situación de ansiedad, voy a tratar de disminuir con todas estas estrategias de afrontamiento que nosotros habíamos hablado de qué puede hacer un enfermero en este momento de emergencia, ¿sí? En el número 6, lo que vamos a hacer es tratar de buscar a la familia, de que se contacte con ellos, de hacer que la persona ya no esté sola, si es que es lo posible de que se sienta acompañado con alguien más o darle a, por ejemplo, un niño perdido. No le puedo ese rato buscar a la familia, pero puedo buscar a una persona de salud mental mismo o a un enfermero que se pueda hacer en ese momento cargo del pequeño, de la pequeña, hasta que podamos encontrar a la familia. Luego en la pauta número 7 lo que vamos a ver es la forma de afrontamiento personal de la persona, ¿no es cierto? Del individuo en sí. Entonces vamos a evaluar cuáles son los síntomas que tiene, cuáles son las reacciones que está teniendo y bajo esto nosotros vamos a decir, bueno, tal vez necesita un psicólogo, tal vez necesita medicamentos, un tranquilizante, necesita que le vea el psiquiatra, necesita ir al hospital. Entonces vamos a ir evaluando qué es lo que está pasando para que desde ese momento y en los próximos días se pueda hacer un plan de acompañamiento para esta persona. Y luego lo que hacemos es tratar de designar a lugares externos. ¿Para qué? Para que se pueda de esta manera buscar si necesita ir a una fundación porque la persona no tiene dinero para poder acceder a servicios psicológicos, ¿no es cierto? O le damos el pase a un hospital médico y entonces vamos haciendo conexiones de acuerdo a las instituciones que puedan brindar gratuitamente un apoyo psicológico a cualquier persona que esté dentro de un evento de emergencia, ¿sí? Vamos a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva me preguntaron, ¿el sufrimiento se puede evitar? Y este va antes o después del dolor. Que esté súper claro. Primero va el dolor, ¿sí? Es el malestar físico, puede ser agudo o crónico, como lo habíamos hablado, pero el sufrimiento viene después de sentir todo este dolor. Yo me dedico a tener pensamientos negativos, a sentirme como víctima de la situación y esto claro que se puede ir evitando, porque sabemos que el dolor existe, pero una cosa es quedarse en el dolor y deprimirse y sentirse triste y no querer hacer nada y llorar todo el tiempo y dejar de hacer las cosas que hacemos cotidianamente. Entonces ahí se convierte en sufrimiento, pero esto es un estado mental. Lo que se intenta con el apoyo psicológico, ¿no es cierto? Con esta también de intervención en crisis, con las terapias, con las estrategias de afrontamiento, es que la persona tenga la meta de comprender el dolor, ponerse triste, sí, está bien, tal vez tener en algunos momentos pensamientos negativos, pero la idea no es estar todo el tiempo en sufrimiento, porque la persona no es el dolor es una cosa y cada ser humano es otra cosa, son cosas completamente diferentes. Entonces aquí tenemos un triángulo que nos dice en el centro, sufrir. Esto es opcional, ¿sí? Porque yo intento ser lo más positiva posible para tratar de enfermarme menos, porque nosotros sabemos que la enfermedad se puede ir aumentando, el dolor se va agravando, si es que nosotros no aprendemos a sobrellevar esto. ¿Ya? Todo está en la mente. Vamos a la siguiente. Creo que esto está súper claro. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ya. Aquí la otra pregunta es, ¿cómo se tratan los trastornos mentales? Hay muchas formas de hacerlo. Básicamente tenemos aquí con los fármacos, cuando lo decide el médico. Está también las sesiones terapéuticas que habíamos hablado que iban como mínimo 10 sesiones, ¿no es cierto? Que es la psicológica y también está la psiquiátrica,
psicológica individual, familiar. En la psiquiátrica se trabaja un poco lo que es ya la conducta que no se ha podido en la psicológica y en la cognitiva. Ahí está también la terapia ocupacional, con la idea de que la persona sepa que a pesar del malestar, a pesar del dolor, a pesar de que tal vez está empezando un estado de sufrimiento, puede poner su atención en otra cosa más productiva, como son actividades que le gusten mucho, que sean de su interés. También está la terapia con los animales. Sabemos que hay con caballos, con delfines, y aquí también en Ecuador hemos visto que se trabaja con los canes. Y están los grupos de apoyo, que es la ayuda, ¿no es cierto? Se buscan estos grupos de autoayuda para yo sentirme mejor, y también este de apoyo psicológico grupal. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es la diferencia entre vivir y existir? Es súper fácil. La diferencia está en que existir es como que existe algo. Sabemos que existe el sol, existe la luna, existe una mesa, existe un auto. Es una existencia que está ahí presente, ¿sí? Que sabemos que está en algún lugar y que también la podemos mantener dentro de nuestra mente si no la podemos ver, porque lo vemos en algún espacio. Sabemos que está ahí. Y el vivir significa el saber disfrutar cada instante que tenemos de nuestro diario vivir, ¿sí? Disfrutar de esa existencia, es decir, yo disfruto de esa mesa compartiendo con mis seres queridos, disfruto de ese auto yéndome de viaje con mi familia, o me voy con el auto a trabajar. Entonces estoy disfrutando de eso que estoy teniendo y de lo que estoy sintiendo. Entonces esto le da un sentido de vida, ¿ya? ¿Cuáles serían las maneras de saber vivir mejor? Entonces uno tiene que apreciar un poco a las personas, a lo que uno tiene, saber perdonar lo que nos ha dolido anteriormente, porque cuando uno no perdona, el dolor está intenso. Entonces procura que esto nos vaya atacando día a día con otras personas, porque no podemos perdonar ni olvidar lo que nos pasó anteriormente. Ser capaces también de ser uno mismo, no tratar de aparentar para tal vez ser aceptado por los demás, amarse tal y como somos, porque a veces nos estamos viendo cada detalle y cada imperfección. Aprender que sí podemos cambiar ciertas cosas, porque el cambio está, pero está en mi voluntad. Ser agradecidos, tratar de repartir siempre un poco de tiempo para divertirse, para relajarse, para quitarse un poquito lo que es el estrés, aprender a disfrutar de las pequeñas cositas que tenemos de la vida, dejar un poquito también a que las otras vuelen. A veces somos como que queremos absorberles mucho a los demás y no les permitimos que tengan su espacio, que vuelen un poquito para allá, porque tenemos miedo a perder ese ser humano. Y ser felices con nuestros propios logros y con las de las otras personas, sin esta envidia. A veces sí nos da un poquito ahí de que va a crecer esta envidia, pero hay que tratar como de controlarla, ¿de acuerdo? Vamos a la siguiente. En nuestra siguiente pregunta nos dice, ¿cómo ayudó entonces este tema de la psicología en el cuidado de la salud durante la pandemia? Estamos hablando aquí de la salud mental. Pues fue súper fácil. Creo que estuvimos nosotros encerrados y escuchamos en algunos lugares que era importante la teleasistencia psicológica, ¿sí? Entonces un psicólogo, pues algunas personas que estaban en crisis, les llamaban por teléfono y les daban esta asistencia, que era los primeros auxilios psicológicos, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para tratar de contener toda esta parte emocional. Entonces nosotros aquí vemos qué es lo que se hizo. Se hizo una atención en prevención primaria, en secundaria y terciaria. ¿Qué es lo que se vino a hacer? El objetivo aquí era asesorar, ¿no es cierto?, a las personas, a tratar de manejar lo que se sentían vulnerables, a que no se pongan más en riesgo, hacerles comprender sobre la situación en sí que conllevaba la pandemia, a que la persona se sienta escuchada, ¿sí? Y a darle estrategias de afrontamiento y darle un seguimiento, porque había personas que tal vez estaban así como en crisis, pero con unas 2 sesiones ya se sentían mejor. Entonces ya no había otra, tal vez se le designaba a otro centro
para que pueda luego seguir con sus terapias. Pero si la persona estaba completamente en crisis, había que hacerle un seguimiento porque podía atentar contra su vida por el estado emocional en el que estaba de gravedad. ¿De acuerdo? Entonces aquí teníamos que también trabajar no solamente con las personas que vivimos en cada hogar, sino también con las personas de salud. Ellos también necesitaron apoyo y para ellos también se hizo un evento que se llama Espacio de Descarga Emocional, donde dentro de las instituciones públicas o de los hospitales o de las clínicas, lo que se trató de hacer es dar un espacio para que puedan llorar, expresarse, y poder también recibir ese apoyo y esa calma de forma grupal. En algunos casos también se tuvo que atender de forma individual, como una terapia o una intervención en crisis, ¿no es cierto? Con primeros auxilios psicológicos. Pero en la pandemia se vio que es súper necesario. Nosotros vimos que tuvimos muchas dificultades emocionales, que hubo dificultades en la familia, dificultades en el trabajo, problemas físicos, problemas en la salud, ¿no es cierto? Y en nuestras emociones. Entonces vimos que ahora le damos más importancia al cuidado de la salud mental. Entonces ya no es que cuando uno realmente se siente mal, va a ir al psicólogo. Esto tiene que ser como prevención. Apenas vemos un detalle de un síntoma, es el momento adecuado para que yo asista al psicólogo, ¿sí? Entonces, el cuidado de la salud mental en la pandemia fue primordial y lo hicimos con teleasistencia psicológica en este tipo de fases. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí la pregunta iba, las personas con problemas de salud mental tienen que ser recluidas en centros de rehabilitación. Como yo les había comentado, no siempre. Todo depende si son estados mentales que han aparecido por nuestras emociones, por nuestro mal manejo emocional, pues no vamos a necesitar tener la necesidad de internar a una persona en un centro de rehabilitación o un psiquiátrico, ¿no es cierto? Como algunas personas lo están pensando. Cuando no necesitan este tipo de rehabilitación, lo hablamos claramente que es como un constante sufrimiento porque no puedo entender el dolor. Cuando hay trastornos de ánimo, ¿no es cierto? Está el trastorno de ansiedad, el trastorno depresivo, cuando la persona está todo el tiempo en un bucle de negatividad y se repite y se repite y se repite. Cuando tiene miedos, cuando tiene fobias, cuando hay trastornos alimenticios, ahí no necesitamos tampoco rehabilitación, necesitamos un seguimiento psicológico, ¿no es cierto? Cuando hay un alto nivel de estrés, hay trastornos también de impulsos, es como que la persona intenta controlarse, grita y bota cosas, tal vez no agrede a nadie, pero bota cosas y maneja alta velocidad y no mide el peligro, entonces necesita un apoyo psicológico para mitigar un poco esas conductas y los problemas de autoestima. Pero ¿cuándo sí se requiere entonces que la persona ingrese a un centro de rehabilitación o a un centro psiquiátrico, un centro de apoyo, como ya más interno, es cuando la persona está muy vulnerable, es decir, que tiene pensamientos, por ejemplo, o intentos de autolastimarse, cortarse, sacarse el cabello, atentar contra su vida sin necesidad de llegar a la muerte, sino sentir ese dolor. Y hemos visto en algunos casos que se ha dado en las personas que se cortan todo el tiempo, ¿no es cierto? Se cortan los brazos, se cortan y tienen un montón de huellitas de lo que se están autolesionando. Otra de estas es cuando la persona ya tiene estas ideas de querer suicidarse, pero es constantemente y lo ha intentado, entonces ya no puede, no podemos dejarle sola, necesita que esté observada. O cuando hay una agresión constante, es una persona que golpea a todo el mundo y que ataca a otras personas, es un peligro, no podemos dejarle fuera. Cuando la persona tiene muchas conductas peligrosas, ¿no es cierto? Ahí también no le podemos nosotros dejar fuera porque atenta contra las demás. Y esto es, por ejemplo, hay algunas personas que tienen rasgos de bipolaridad, ¿no es cierto? Pero que con ciertos medicamentos lo pueden mantener a la persona controlada, pero hay otras personas que tienen un grado muy alto de bipolaridad o un grado muy alto de esquizofrenia, yo no le puedo dejar fuera porque puede lastimar a otras personas.
conductas antisociales, es decir, que no puede, no puede vivir con la sociedad en sí, le molesta tanto que quiere lastimar a cada persona que está cerca, sin necesidad de que le conozca, ¿sí? Y personas también que ya están en un proceso muy grave, muy alto, de varios años de adicciones a sustancias. Este tipo de personas son las que necesitan estar en un centro de rehabilitación. Vamos a la siguiente, porque ya se nos va a acabar el tiempito. En la siguiente dice, hay rasgos de personalidad que son estables a lo largo de la vida. Quiero que aquí no nos confundamos un poquito. La personalidad de cada uno de nosotros es estable, ¿sí? Son patrones que nosotros ya tenemos una misma formita de pensar, una forma de relacionarnos, de ver el entorno, de entendernos a nosotros mismos. Sin embargo, la partes de la personalidad no es que cambia, se puede modificar. Es decir, que puedo modificar un poco cómo pienso, puedo modificar un poco cómo me relaciono con los demás, puedo modificar un poco el cómo yo percibo el ambiente para que no sea tan negativo para mí y cómo me percibo a sí mismo. Entonces, ¿cuándo puede modificarse? ¿Sí? Se modifica porque yo veo otra manera distinta de aprender las cosas, ¿sí? Los traumas ya no los vivo de la misma manera, ¿no es cierto? Sino analizo a esto y trato de ir, por ejemplo, al psicólogo y van trabajando cada trauma que yo he vivido y lo voy soltando, suelto ese dolor, lo dejo ahí como que ya está en mi pasado. También se transforma un poquito, se modifica esta personalidad cuando tengo muchas experiencias fuertes. Cada vez tal vez viví la misma, pero voy aprendiendo que para la siguiente podría aumentar esto, podría ser este otro. Entonces ya no va a ser de la misma forma que antes. Y claro que puede ser influenciada también nuestra personalidad. Hemos visto en algunos casos, en películas en sí, en series, que hay chicos que son súper calmaditos, súper tranquilitos, súper estudiosos y se ingresan en un entorno social que es un poco tóxico y la personalidad cambia, ¿no es cierto? Se vuelve una persona ya no responsable, tal vez empieza a tener vicios, es agresivo, pero porque estuvo en este constante contacto de la influencia social. Pero si es que la persona no tuviera nada de esto, pues la personalidad va siendo estable. Sin embargo, la podemos ir modificando. Y obviamente siempre nos vamos a modificar un poquito, porque cada día aprendemos algo nuevo. Cada día vivimos cosas que nos duelen y tenemos que saber sobrellevarlas. Cada día tenemos experiencias y puede también la sociedad influenciarnos o no. Vamos a la siguiente. ¿Sí? Justo terminamos. Me hablaban de que no estaba muy claro las fases del proceso perceptivo. Ya sabíamos cuál era el concepto, les puse un ratito ahí por si acaso, pero para que quede más claro ya no les puse con terminología, sino con una explicación un poco más clara. Sabemos que el sujeto existe, ¿no es cierto? Cada ser humano existe, pero que está el mundo exterior y el mundo exterior nos da muchos estímulos y nosotros somos los que sabemos a qué ponemos atención y a qué no ponemos atención. Es decir, selecciono con mis órganos de los sentidos, ¿no es cierto? Ahí está el dibujo, todos mis órganos de los sentidos y entonces son mis receptores sensoriales, ¿no es cierto? Estos receptores sensoriales transmiten este impulso a alguna parte de nuestro cuerpo. Son los impulsos nerviosos. Y estos impulsos nerviosos que se transmiten a través del olfato, del tacto, de escuchar, de la vista, ¿no es cierto? Se transmiten al cerebro y ahí se empieza a procesar la información. ¿Para qué? Para que el sujeto pueda percibir al objeto, percibir a la situación, darle un significado interno y tener un esquema personal de lo que significa lo que percibió desde el exterior. ¿De acuerdo? Creo que eso es lo más claro que hemos tenido. Quiero ver que algo pusieron en el chat, porque ya tenemos un poco de minutos. A ver, en el chat pusieron. No sé si por ahí está todo claro. Espero que sí, porque yo puse lo más claro posible.
Los deberes están subidos, ¿no es cierto? Era un taller. Luego teníamos también hacer un ensayo y hacer una investigación. Entonces, si te puedes contactar con alguno de tus compañeros para que te explique cuáles son y te pueda tal vez indicar un poco. ¿De acuerdo? Y tienen una fecha de entrega. Ya ha sido un gusto. Disculpen bastante el hecho de que no nos hayamos podido conectar a tiempo. La plataforma no sé qué pasó, no nos permitía entrar, pero avanzamos lo más rápido posible y lo pudimos hacer, que eso es lo importante. Te voy a pedir, por favor, eh, María Soler, no, Magus. Sí, Magus, ya, te pido porfa que al rato que ya se cierre la sesión, le dejes que se convierta el video y se te graba solito como Zoom, ¿ya? Y cuando ya, se te grabe, por favor, me puedes mandar a mi correo. ya, listo, Lizeth. Me Me envía, envías a mi correo por WeTransfer. no, me envía su dirección de correo al WhatsApp y yo se la copio. Ya, sí, yo ya te indico cómo ayudarme, ¿ya? Ya, Listo. entonces Entonces, ahorita qué hago, chicos, ¿es algo? ahorita ya puedes cerrar la sesión y ahí te va a poner un mensaje que dice convertir la grabación, le dejas que se llegue hasta el final y luego le buscas en tu computador y te sale ahí la grabación de Zoom. Buscas en carpeta que diga Zoom, se graba solito. Ya, pero ahorita pongo stop entonces. Ya, alguien me quiere decir algo, ¿qué pasó? La calificación del primer deber, ¿en qué tiempo entrega? Yo ya voy a calificar desde el día de mañana, es que tenía que terminar hoy día con todo para comenzar ya a calificar, mañana ya comienzo a calificar. Ah, ya, gracias, Luis. Listo, ya, cuídense mucho. Pongo stop, Cualquier Lizeth, pregunta ya ahorita. saben, y ya pon nomás stop. Ya.